le da un fuerte aplauso de bienvenida. De verdad que ha sido un hermano entregado al Señor. Cansado y todo, vienen llegando del evento de Crece. Cansado, pero aquí está con nosotros. Bienvenido, hermano, su tiempo. Muy buenos días, hermanos, dice el hermano Realino, cansados. La verdad es que sí, viajamos ayer tarde del DF para acá, ya noche, llegamos a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana yo estaba en la casa de ustedes, pues llegando ya por fin y tratando de descansar un poco, pero aquí estamos, hermanos, con mucho gusto, porque cuando estamos reunidos, dice el salmista, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y todo cansancio, hermanos, se va cuando consideramos el hecho de que Dios se alegra cuando tú y cuando yo le buscamos para reconocerle como eso, como Dios. Así es que me siento muy contento, muy privilegiado de estar aquí entre ustedes. Y el día de hoy queremos meditar con ustedes respecto a todo esto que esta iglesia está haciendo, que está yendo a las casas, está yendo allá afuera con la familia, con los amigos, en el trabajo, y está proclamando el mensaje de Dios. Y de eso queremos meditar en esta tarde. El día viernes por la tarde, nosotros estábamos en la Ciudad de México, y creo que todos los que están aquí empezaron a recibir, bueno, algunos de nosotros en nuestros teléfonos, mensajes, noticias, de algo que estaba pasando en Francia. Los atentados tan terribles que la última vez que yo vi el reporte, aproximadamente 150 personas murieron. Y tal vez usted como yo, al escuchar eso, al leer esas noticias, nos preguntamos, ¿y a dónde va el mundo? Hasta el día de ayer, todavía temprano, yo tenía conocimiento, había una alerta de tsunami en Oriente también. Y esas cosas nos asustan, pero no nos vayamos muy lejos. Aquí en nuestro país, en nuestro estado, en su casa, en su familia, en sus vecinos, usted ve problemas, usted ve circunstancias difíciles, complicadas, y usted se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a terminar todo esto? Yo quiero que vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículos, vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Mateo capítulo 24, versículos 1 hasta el 14. Vamos a leer este pasaje, esta porción de la palabra de Dios, y vamos a leerlo juntos, hermanos. Le invito que si ya tiene el pasaje, entonces lea junto conmigo. Vamos a leer todos juntos. No, ¿sabe qué? Vamos a leer alternadamente. Yo tengo la versión, sí es Reina Valera, pero es actualizada, entonces vamos a diferir y luego cuando tenemos palabras diferentes nos paramos de leer. Entonces ustedes tienen Reina Valera 60, la mayoría. Van a leer ustedes. Sí, algunos tienen otra versión, ¿verdad? Pero si ustedes, los que tengan Reina Valera 60, van a leer versículo 1, yo leo el versículo 2, y así sucesivamente, a quien le toque leer el 14, pues lo lee. ¿Muy bien? Empiezan, hermanos. Y él respondiendo les dijo, ¿no ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Respondió Jesús y les dijo, miren que nadie les engañe. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin.
pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que nos guíes a través de tu palabra y traigas, Señor, mensaje a nuestras vidas para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de este pasaje es el fin del mundo. Y muchas veces se ha utilizado lo que hemos acabado de leer para tratar de poner fechas. ¿Cuándo va a suceder esto? Pero si leemos bien el pasaje en todo su contexto, el tema no es precisamente el fin del mundo. Después de que Jesús explica todo esto, del versículo 15 en adelante, Él va a referir algunas parábolas, las cuales terminan en el capítulo 25 con la narración del juicio a las naciones. Pero las parábolas hablan de mayordomos que necesitan ser encontrados sirviendo. Habla de 10 vírgenes o mujeres, las cuales 5 de ellas estaban preparadas para cuando venía el novio y 5 no. Habla de las parábolas de las monedas que fueron entregadas a algunos y unos trabajaron esas monedas y entregaron ganancia a su señor y otros no hicieron nada. Entonces el énfasis no está en el fin del mundo. Me parece a mí que el énfasis de este pasaje está en el versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Yo he titulado a este mensaje, digamos sí y hagamos la tarea. Digamos sí y hagamos la tarea. ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Ya hace un momento hemos dicho que el mundo pareciera estar yendo en una espiral de destrucción, de desconcierto, de caos. Las noticias que nos llegan, lo que nosotros vemos que está pasando en la vida, muchas veces nos hace pensar que el mundo, que la historia del mundo es como un ferrocarril que va desbocado y cuyo conductor ya saltó. A veces el mundo parece que va así. A veces parece que nuestra vida está así, toda llena de caos, de problemas, y nosotros decimos, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con esta persona? Este versículo tiene una respuesta a estas preguntas. Cuando tú miras el caos del mundo, o cuando tú ves la problemática de tu vida, el versículo 14 del capítulo 24 de Mateo tiene una respuesta para nosotros. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que existe un mensaje que proclamar. Por eso, digamos sí y hagamos nuestra tarea. Quiero hablar a la iglesia, pero también quiero hablar a las personas que nos visitan y que probablemente es la primera o segunda vez que están en esta iglesia o en un lugar como este, pero que las han estado predicando, le han estado hablando del evangelio. Mi invitación para ti es, di sí. Eso es todo lo que tú tienes que hacer, di sí. Y para la iglesia es, iglesia, haz tu tarea. Haz tu tarea. Aquellos no dirán sí a menos que tú y yo hagamos nuestra tarea. Digamos sí y hagamos nuestra tarea. Digamos sí y hagamos nuestra tarea porque hay un mensaje que proclamar. Y es un mensaje de victoria. El mensaje que hay que proclamar es un mensaje de victoria. Los discípulos están preocupados y les dicen, cuando el Señor Jesús les dice, miren,
Este edificio que ustedes ven tan hermoso, tan imponente, un día va a estar completamente destruido. Es el templo. Para la nación judía representa la presencia de Dios. Es su lugar sagrado. Y entonces los discípulos entran en pánico y le dicen, ¿cómo sabremos que eso va a pasar? ¿Cuáles son las señales? Jesús da una serie de señales. Jesús da una serie dice algunas cosas. Rumores de guerra, terremotos, muchas de esas cosas dice Jesús. Pero en el versículo 14 les dice, y este evangelio del reino será predicado. Y este es el énfasis. Hay un mensaje que proclamar, el mensaje es el evangelio. Y el evangelio es un mensaje de victoria. De victoria sobre la muerte. De victoria sobre Satanás. De victoria sobre el pecado. Y a ti, mi amigo, que estás aquí por primera, segunda vez, no sé, quiero decirte esto, hay un mensaje que necesitas escuchar. Y el mensaje es, Cristo ha ganado la victoria. La gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión es que nosotros creemos en un Dios que está vivo y a quien el paso del tiempo no ha logrado que su mensaje, su vida, su obra y su muerte pasen de moda. Todos los demás grandes hombres que han existido, pues están olvidados. Y podemos decir que murieron, y algunos de ellos se sabe dónde está su tumba. Pero de Jesús lo que se sabe es que su tumba está vacía. Y ese es el gran mensaje. Todos nosotros seguramente hemos experimentado la pérdida de un ser querido, la separación de la partida de alguien que amamos, y eso ha llenado de lágrimas nuestros ojos. En cada mesa, en cada familia, tarde o temprano queda una silla vacía. En cada hogar, un puesto vacante. La muerte no respeta nivel social ni condición cultural o intelectual, opulencia o pobreza, fama o anonimato, poder o inutilidad, éxito o fracaso, raza, credo, cultura. Las distinciones humanas no significan nada ante el irresistible paso de la muerte por la vida del ser humano. Pero yo te quiero decir en esta mañana, hay un mensaje de victoria. Cristo venció la muerte. El domingo pasado terminamos el culto allá en Verdad y Vida. Y una de nuestras misioneras, una joven que es misionera de la iglesia, terminando el culto, recibió la llamada de que su mamá había fallecido allá en su pueblo. Y cuando ella recibe la noticia, esta noticia le impacta de tal manera que entra en una crisis y está llorando. Y los que estábamos ahí no sabíamos qué decirle. ¿Qué le puedes decir a una persona que recibe una noticia como esta? Que siente un dolor como este. Lo único que hicimos fue dejarla que llorara. Estuvimos a su lado, la abrazamos y la dejamos que llorara. Una vez que desahogó ese dolor, ella dijo, mi mamá está descansando. Murió, ya no está conmigo, ya no la voy a ver, pero está descansando con su Señor. Y después platicando con ella refería a la esperanza de que un día le va a ver. Porque el Señor en que ella creía y en la que esta hermana cree, es un Dios que ha vencido la muerte. Y este es el mensaje. Este es el mensaje. La muerte ha sido vencida, la vida y la inmortalidad han sido traídas a la luz, dice Pablo. Pablo dijo lo siguiente, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. La vida ha sido ahora manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, es decir, venció, anuló el poder y puso fuera de acción a la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Una tumba vacía en Jerusalén prueba esto. Así es que a ti que estás aquí hoy, yo te digo, no hay necesidad de temer a la muerte.
No temas a la muerte, ha sido vencida. Ahora, no estoy diciendo que no tengas miedo de morir. Yo sí tengo miedo de morir, pero por la forma que pueda yo morir. De eso tengo miedo. Yo no quiero morir de una manera violenta. Yo quiero morir, ha sido mi oración, Señor, cuando decidas llevarme, permíteme irme a dormir a mi cama, acostarme, y en el sueño, llévame. Esa sería una linda manera de morir. Entonces, a lo que le tengo miedo es a la forma de morir, pero no al hecho mismo de morir, porque yo sé que cuando yo muera, cuando yo exhale mi último aliento en esta tierra, estaré respirando el primero con el Señor, porque Él venció. Pero no solamente el Evangelio es un mensaje de victoria sobre la muerte, el Evangelio también es un mensaje de victoria sobre Satanás. El enemigo de Dios y de la humanidad es Satanás. Él nunca ha querido que el ser humano goce de una relación personal, íntima, intensa con Dios. De hecho, el Señor Jesucristo le llamó un ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Las familias destrozadas, los matrimonios separados, los hijos abandonados, la gente muerta, secuestrada, torturada, las guerras, los atentados, nos dicen que Satanás está activo en medio de nosotros. Y en medio de eso, la iglesia, tú y yo debemos levantar la voz y dar un mensaje. Sí, Satanás está activo, pero es un enemigo que ya ha sido vencido. Y tú, amigo que estás aquí, yo quiero decirte eso. Satanás ya está vencido. Los problemas de tu vida, las situaciones difíciles que estás pasando, tienen una solución. Porque el que causa el dolor y la muerte ya está vencido. Fue Jesús. Él lo venció en la cruz del Calvario. Él lo venció en la cruz del Calvario. No sé cuántos de ustedes han visto la película de las Crónicas de Narnia. Cuando Aslan se sacrifica por el reino, ¿se acuerdan? Y la bruja, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. La bruja mala. Vamos a llamarle la bruja mala. Cree que ya ganó. ¿Se acuerdan? Cree que ya ganó. Y de repente Aslan se levanta. Se levanta. Y el levantarse es la derrota de su enemigo. Las Crónicas de Narnia fueron escritas por C.S. Lewis. Él era cristiano. Y de hecho las Crónicas de Narnia son una alegoría del cristianismo. Es un método evangelístico. Si quieres que alguien conozca el Evangelio y le gusta leer, regálale las Crónicas de Narnia, después se las explicas. Es cierto. Las Crónicas de Narnia es el Evangelio. Aslan es Jesús. Lo único que tiene que hacer es dar un rugido y derrota a sus enemigos. Ese es Jesús. El león de la tribu de Judá que ha vencido sobre Satanás. Esa es la respuesta que Juan ve en el Apocalipsis, ¿se acuerda? Cuando ve el rollo escrito por dentro y por fuera y sellado. Y dice, no hay nadie en el mundo que pueda agarrar el rollo y romper los sellos. Y dice que Juan llora. Juan representa a la humanidad que está llorando por sus problemas, porque siente que no hay rumbo, que no hay nadie que esté en control. Y entonces el ángel le dice a Juan, cálmate, ya encontramos a uno que puede tomar el rollo y abrirlo. Y le dice Juan, ¿quién es? El ángel le contesta, el león de la tribu de Judá. Y Juan dice, claro, por supuesto, el león, ¿cómo no se me había ocurrido antes? El animal más poderoso, el león. Y dice en el texto, y miré, en realidad está diciendo, y volteé, y vi a un cordero como inmolado. ¿No que era un león? Le dijo que el león de la tribu de Judá. Y cuando voltea ve al cordero como inmolado, ¿sabe por qué? Porque la victoria de Cristo, el león de la tribu de Judá, fue consumada cuando Él se entregó como cordero, que es llevado al matadero, que no abrió su boca
y entregó su vida por ti y por mí. Satanás fue derrotado ahí. El mal está derrotado, hermanos. Proclamemos ese mensaje. La gente necesita saber que a pesar de que el mundo, la vida, las circunstancias parecieran decirnos que el mal sigue campante y triunfante, no es así. El mal ha sido vencido. ¿Sabes por qué es que a veces vemos que el mal pareciera tener más poder que el bien? Porque tú y yo estamos callados como iglesia. Porque tú y yo estamos callados como iglesia. Pero hay un mensaje que proclamar. Es el mensaje de victoria sobre la muerte y de victoria sobre Satanás. El mal ha sido vencido. Por eso no es necesario, no tienes por qué seguir viviendo ni un minuto más en el mal. No tienes por qué hacerlo. No tienes por qué seguir viviendo esa vida. Tú que estás aquí, me estás escuchando, y que tal vez no tienes una relación personal con Cristo. No tienes por qué seguir viviendo así. No tienes por qué seguir siendo víctima del pecado. Cristo ha anulado el poder de la muerte, pero también ha invalidado el poder de Satanás. Todavía ronda de un lado a otro como león rugiente, pero es un enemigo vencido. No tienes por qué seguir viviendo en el mal. Este es el mensaje. Su ruina es segura. Gracias, hermano. Su ruina es segura. Una victoria, la decisiva, ha sido ganada. Cristo echó fuera demonios, liberó hombres de la esclavitud de Satanás. Él los sacó de las tinieblas de la luz a la luz salvadora del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Este es el mensaje que proclamamos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra un día, cuando iniciaba su ministerio público, Él fue a la sinagoga de su pueblo, y tomó el rollo, la Biblia, y desenrolló, porque era un rollo, y desenrolló la parte del libro del profeta Isaías, y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas, a declarar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a declarar el año de la buena voluntad del Señor. Esa es la victoria. Tú y yo no tenemos por qué vivir presos del pecado, de la amargura, de la soledad. No tenemos por qué vivir presos de cosas que nos han sucedido o que nos han hecho, o incluso de nuestros propios errores. No tenemos por qué vivir así, porque Cristo ha venido para vencer a Satanás y darte libertad. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Decir que sí. Eso es todo. Dile a Él que sí quieres la libertad que Él te ofrece, que sí quieres una relación personal con Él, porque hay un mensaje que proclamar. Es un mensaje de victoria sobre la muerte, sobre Satanás, pero también es un mensaje de victoria sobre el pecado. El pecado es el enemigo número 1 del ser humano y del reino de Dios. El pecado está alrededor de nosotros, pero Cristo ya apareció, ya vino para quitar el pecado por medio de su sacrificio. El poder del pecado ha sido roto. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo no conozco tu vida, conozco la mía. Sé contra qué lucho. Pero tú sí sabes con qué estás luchando. Si tú eres capaz de reconocer que en tu vida hay algo que es malo, que es negativo, y tú lo llamas fallas, errores, debilidades, déjame decirte, la Biblia lo llama pecado. Ese es su nombre. Puedes llamarlo como quieras, pero la Biblia lo llama pecado. Y sabes, ese es el problema del hombre. No podemos ser buenos por nosotros mismos, aunque lo intentemos. Yo no dudo que te has esforzado. Yo no dudo que has dado
has hecho hasta lo imposible por abandonar algún hábito, alguna actitud, por liberarte de algo que sabes que está mal. Estoy seguro que lo has hecho. Pero también sé que ha sido una lucha terrible y que las más de las veces has terminado vencido o vencida. Porque así es el pecado. Y porque tú y yo no tenemos ningún poder contra él. Pero Cristo sí. Él ya derrotó el pecado. El pecado, Satanás y la muerte han sido vencidos. La muerte ha sido derrotada, Satanás ha sido destruido y el cuerpo del pecado también ha sido aniquilado. Lo único que tienes que decir es sí. Sí quiero. Quiero vivir esa nueva vida que Dios ofrece, lejos de la influencia de Satanás, lejos de la esclavitud del pecado y libre del miedo a la muerte y a lo que va a suceder de mí cuando ya no esté en este mundo. Lo único que tienes que hacer es decir sí. Sí quiero. Ve a la cruz, mira la cruz. Ese hombre que está muriendo ahí, está muriendo por ti. Ese hombre que está todo ensangrentado, está sufriendo por ti. Y cuando está ahí, Él está diciendo y está orando por ti: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en la culminación de su sufrimiento, Él dijo: consumado es, todo ha terminado. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Cuál es la palabra que se usa ahí en consumado es? La palabra que se usa ahí en consumado es una palabra que significa todo está pagado. Cuando Jesús dice ahí en la Biblia, consumado es, está diciendo todo está pagado. Y se está refiriendo al pecado. Porque eso que tú haces y eso que yo he hecho, que se llama pecado, merece un castigo. Pero dice la Biblia que Dios puso nuestro castigo sobre Cristo y Él lo pagó. Este es el mensaje. Tú que estás aquí por primera vez, que alguien te invitó, quiero decirte eso. El mensaje de la Biblia no es un mensaje de religión, es un mensaje de victoria. Dios ha vencido para que tú puedas vivir. Dios ha derrotado el pecado, ha derrotado a Satanás y ha derrotado la muerte para que tú puedas vivir. Lo único que tienes que hacer es decir: sí, Señor, yo quiero vivir la victoria que tú ganaste en la cruz por mí. Yo creo, estoy convencido, estoy convencida que tú lo has hecho todo por mí y quiero poner mi fe en ti. Si tú estás escuchando esto, y ya te lo han dicho antes tal vez, yo quiero decírtelo una vez más. Cristo ha ganado la victoria por ti. Solo tienes que decir sí. Y a todos ustedes, hermanos, que ya le dijeron sí al Señor, quiero decirles: tenemos un mensaje que proclamar. Hagamos nuestra tarea. A donde usted vaya, a donde usted esté, con las personas que conviva, dígales: hay un mensaje de victoria que quiero compartir contigo. Cristo ha vencido la muerte, a Satanás y el pecado. ¿Quieres vivir en esa victoria? El Evangelio del Reino contiene un mensaje poderoso. Anuncia que Cristo ha vencido a los enemigos del alma del hombre. La victoria de Cristo significa que ninguno que reconozca su señorío necesita permanecer en la esclavitud de la muerte, de Satanás o del pecado. Cierto, mientras vivamos, tendremos dificultades. Pero en Cristo somos más que vencedores. El Evangelio del Reino es un mensaje maravilloso de poder. Es el mensaje que desesperadamente necesita ser escuchado y entendido por hombres y mujeres en todo lugar. Es el mensaje que nosotros, hermanos, como cristianos, como iglesia, necesitamos proclamar. Diga sí también usted y haga su tarea.
Proclame. Proclame el Evangelio. En Mateo 24:14 también encontramos una misión que cumplir. Y aquí voy a hablar directamente a la iglesia. Dice Mateo 24:14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hay una misión que cumplir. El Evangelio es un mensaje de buenas noticias, ya lo dijimos, pero necesita ser predicado. ¿Y quiénes predican ese mensaje? ¿Quiénes están llamados a predicar el mensaje del Evangelio del Reino? Los que ya lo conocen. Si usted ya conoce el mensaje del Evangelio, tiene como responsabilidad predicarlo. Esa es su responsabilidad. Cuando estaba yo en la universidad, yo me convertí en el año del 98, estaba en el 4º año de la carrera, de la licenciatura en Derecho, en la facultad. Yo tenía muchos amigos, pero había una muchacha con la que yo me llevaba muy bien. Éramos amigos, ya teníamos como año y medio, así, algo así. Y en las vacaciones de diciembre, a mí me comparten el Evangelio, yo me convierto al Evangelio, y cuando regreso en enero, pues voy bien emocionado y le quiero compartir el Evangelio a todo mundo. Ya sabe usted cómo es eso, ¿verdad? Y en una de esas oportunidades le empecé a compartir el Evangelio a esta amiga, a esta compañerita. Y le empecé a hablar de Cristo. No sabía yo muy bien qué es lo que estaba diciendo, pero yo le estaba diciendo algo. Que ni entendía a lo mejor cómo predicar el Evangelio, pero yo en esa emoción lo estaba haciendo. Y ella me detiene en seco y me dice, yo ya sé eso. Yo soy cristiana. Me dio un coraje, hermanos. En serio. Me enojé. Y creo que fui muy duro con ella. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible que nos conozcamos desde hace año y medio? Y nunca, jamás, en ningún momento me has hablado de Cristo. Fui muy duro con ella. ¿Sabe qué es lo peor? Que yo he hecho lo mismo. Hay gente a la que he conocido en cerca de 16 años de cristiano. Y ha habido gente que a pesar de que la tengo cerca, que le conozco, que es accesible, no le he predicado. También soy culpable, hermanos. También soy culpable. Pero dice este texto, cuando Jesús está hablando que su evangelio será predicado. Y la responsabilidad quedó sobre ti, mi hermano, que conoces el evangelio. Y tú, amigo, que estás aquí, si tú le dices sí al Señor, también es tu oportunidad, también es tu responsabilidad. Es más, aunque no le digas sí al Señor, dile a otros lo que escuchaste hoy. A lo mejor ellos digan sí. Pero tenemos que cumplir esta misión. Muchas veces la iglesia se ha acomodado al mundo y venimos y vivimos en la filosofía del progreso. Queremos hacer la iglesia perfecta, libre de pecados, de toda maldad, de pobreza, de conflictos. A veces adoptamos la filosofía del gran espiral, movimientos de altas y bajas, y decimos, no, es que así es la vida, a veces estás arriba, a veces estás abajo. A veces adoptamos la filosofía materialista y creemos que todo es tener cosas. Pero se nos olvida que la fe cristiana debe hablar de un mensaje poderoso que le ha sido encargado. En medio de cualquier circunstancia. Si no existe Dios, el hombre está perdido. Pero si Dios existe, si Él ha hablado y si Él ha hecho todo por acercarse al ser humano y el ser humano no lo está escuchando, es culpa de aquellos a quienes Dios ya les habló antes. Ahora que estuvimos allá en México, en el Congreso, estaba un grupo de pastores que venían de Cuba. Y hubo un momento en que se les dio tiempo para hacerles preguntas a ellos acerca de su ministerio en Cuba. Y se les preguntó acerca de las dificultades de ejercer el ministerio en Cuba. Y ellos dijeron, bueno, ahorita la cosa está muy bien,
porque ya nos dan más permiso, tenemos más libertad de predicar y todo eso. Estaba feo antes, cuando los pastores iban presos y aquel que evangelizaba iba preso y lo llevaban. Pues ahorita ya no. Y entonces alguien les dice, y hermanos, ¿cómo se sostienen ustedes? Y entonces los pastores, algunos de ellos dijeron, pues la iglesia, hermanos, Dios a través de la iglesia nos sostiene. Y alguien dijo, bueno, sí, pero ¿cuánto les pagan? ¿Les alcanza? Para no hacerles largo el cuento, dijeron, bueno, a mí me pagan el equivalente a $30 al mes. Y al que más le pagaban de ellos, le pagaban $40 al mes. Dice, eso es todo el ingreso que yo tengo. Y con eso debo vivir. Y decían, alguien entonces les preguntó. Dice, siempre que sale un equipo de beisbolistas o futbolistas o una delegación de deportistas de Cuba, muchos desertan y se quedan en el país a donde fueron. Y les dijo, ¿cuántos de ustedes piensan hacer eso? Y todos dijeron, no, ¿cómo? Nosotros no vamos a hacer eso. Hemos entendido que Dios nos puso en nuestro país para ganar nuestro país, aún en medio de las dificultades. Aún en medio de las circunstancias difíciles. Dios nos puso para proclamar su evangelio. Esa es la misión de la iglesia, hermanos. ¿Por qué a veces estamos preocupados por otras cosas? Menos por cumplir la misión. El propósito de la gente elegida es dar el mensaje de Dios. Dios es el quien debe dar el mensaje. Pero no lo estamos haciendo. Santiago Benavides, un compositor colombiano, cristiano, tiene una canción que se llama Si no llenamos la tierra. No sé si ustedes la han escuchado. Pero él dice, si nosotros no hablamos sabiduría, Justin Bieber, el filósofo, será. Si nosotros no les hablamos de inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no les hablamos de pureza, me parece que dice MTV será el ejemplo de virtud. Si nosotros no sabemos a evangelio, buscarán sabor a cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra de la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Es la gran responsabilidad que tenemos, hermanos, de predicar el mensaje del evangelio, las buenas noticias de las que hablamos antes. Es la gran responsabilidad que tú tienes y que yo tengo de decirle a la gente que el mal ha sido vencido, que el pecado está vencido, que la muerte ha sido derrotada. El evangelio del reino son buenas nuevas de la victoria de Cristo sobre los enemigos de Dios. Y debe ser predicado a todas las naciones. Y esa es nuestra misión. Por eso, hermano, di sí. Y hagamos la tarea. Gracias a Dios, hermanos, por el esfuerzo que ustedes han estado haciendo en estos días. Por llevar el mensaje. Pero ¿sabes qué? No te canses de hacerlo. No te desilusiones si no hay respuesta. Tu trabajo es predicar. Se dice esa historia, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó y ascendió a los cielos. Se dice que Él llega allá a los cielos y están todos los ángeles expectantes después de lo que han visto. Eso no está en la Biblia, es solamente una historia. Y están expectantes, viendo a Jesús. Y le dicen, Señor, ¿qué acabas de hacer? Y Él les dice, los he salvado. Ahora ellos pueden vivir en la salvación. Y los ángeles le preguntan, ¿y cómo lo van a saber? ¿Nos vas a mandar, Señor? Y dice el Señor, no, entrené a 12. Entrené a 12. Ellos le van a decir al mundo que yo los amo y que he dado mi vida por ellos. Los ángeles se asombran aún más y dicen, Señor,
Es una tarea inmensa. El mundo es enorme. ¿Y crees que lo van a hacer ellos? ¿Tienes plan B? ¿Cuál es tu plan B? Y el Señor contesta, no tengo plan B. Yo confío en ellos. Yo confío en que ellos no podrán callar lo que ahora saben. Y los discípulos lo hicieron. En menos de 30 años, cuando Pablo llegó a Tesalónica, el mundo gritó, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros como iglesia, hermanos? Que el mundo nos está trastornando y nosotros no estamos trastornando al mundo. Por eso yo te invito, párate de tu lugar, sal de tu casa, habla. Como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, haz obra de evangelista. Porque tenemos una misión. La iglesia es un linaje escogido, es el real sacerdocio, es la nación santa. Y esta es la misión, llevar las buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo. Que el propósito redentor de Dios en la historia está siendo logrado. Dios ha encargado a gentes como tú y como yo, que no somos perfectos, pecadores redimidos, la responsabilidad de llevar a cabo el propósito divino en la historia. Dios nos ha encargado esta misión, y a menos que nosotros la hagamos, no será hecha. Los ángeles no van a venir a predicar el evangelio. Tenemos que ser nosotros. Y está en la Biblia. Cornelio, aquel centurión romano, un gran hombre devoto de Dios, que era bueno con los judíos y hacía limosnas. Se le apareció un ángel. Y uno cuando dice, y un ángel se le apareció a Cornelio, porque el primero nos dice el texto cómo era Cornelio, y luego nos dice que se le apareció un ángel. Uno pensaría, perfecto, pues Dios mandó un ángel para que le predicara. Pero ¿sabe qué le dijo el ángel? ¿Ha leído la historia? El ángel le dice a Cornelio, Cornelio, manda a traer a Pedro porque él tiene algo que decirte. Y en ese mismo instante, más o menos, Pedro está en otra ciudad y él tiene una visión. Y Dios también le habla y le dice, Pedro, allá hay un hombre que se llama Cornelio que ha visto en una visión a un ángel que le ha dicho, manda a traer a Pedro. Por eso cuando vengan por ti, no te niegues a ir. Porque evangelizar, compartir el evangelio, es algo que Dios le ha encargado al hombre. Aquel que ha sido salvado por Dios tiene la responsabilidad de compartir el evangelio. Los ángeles no lo van a hacer, a menos que lo hagas tú. Tú tienes que hacerlo. ¿Cuántas personas en este momento podrían decirte, tanto tiempo que nos conocemos y nunca me has hablado del Señor? ¿De cuánta gente eres responsable de que esté yendo al infierno? ¿Sabes que es muy posible que tú seas la única oportunidad que una persona tiene para escuchar el evangelio? Pero cuando estamos callados, cuando no decimos nada, no estamos cumpliendo la misión. Y por nuestra negligencia, los estamos condenando al infierno. Les estamos privando del privilegio de escuchar las buenas noticias. Si dicen sí o dicen no, esa no es nuestra responsabilidad. Tú y yo lo que tenemos que hacer es predicar. Ellos van a decidir. Pero démosles la oportunidad de decidir. No nos quedemos callados. No nos quedemos callados. En este contexto de lo que estamos diciendo aquí, entonces podemos decir que la iglesia es la institución más importante en el mundo, más importante que la ONU, más importante que la comunidad europea. La gente que está aquí, tú y yo, somos más importantes que las gentes que están tomando decisiones en Washington, o en Moscú, o en Beijing. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo abrimos la boca y le decimos a la gente que Dios le ama, que tiene un plan para ellos y que
y les anunciamos el Evangelio, su destino eterno puede quedar decidido. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Permite que el versículo de Mateo 24:14, y este Evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin, arda en tu corazón. Y empieces a sentir la responsabilidad que tienes de ir a las personas y decirles que solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo. Alguien dijo lo siguiente: siempre hablen de Cristo. Cuando sea necesario, usen palabras. No necesariamente para que tú hables de Cristo debes llegar con una persona y predicarle el Evangelio con palabras. Tu vida es una predicación del Evangelio. Que vean cómo un cristiano vive y quieran ser como tú. ¿Es tu misión? Es tu misión. Tienes que hacerlo. Yo me siento contento, y puedo decirlo de esta manera, orgulloso de formar parte de la Iglesia de Cristo, porque se nos ha encargado la tarea más significativa y valiosa que ha sido dada a cualquier institución humana: llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, en todo lugar. ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a decir que sí? ¿Y vas a hacer tu parte en la tarea? Nosotros somos los agentes de su reino. Entonces tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de la libertad a través de Cristo. Pablo va a escribir a los corintios y les va a decir lo siguiente: que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo consigo mismo, y que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, y que somos embajadores del reino de Dios. Y luego dice, como si Dios hablara por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. A ti que te invitaron a esta reunión, que estás escuchando todo lo que yo te estoy diciendo, quiero decirte lo que Pablo escribió. Como si Dios rogara a través de mí. Te ruego, reconcíliate con Dios. Dile que sí. Dale la oportunidad a Dios de demostrarte a ti en tu vida que Él es lo único que necesitas. Que Él es suficiente para darte vida y vida en abundancia. Te lo ruego. Di que sí. Y a ti, mi hermano, mi hermana, por favor, considérate eso, un embajador del reino, y ve por todo el mundo diciendo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando se habla de evangelismo y de misiones, se dice lo siguiente, que si la iglesia no cumple Hechos 1:8, entonces tiene que pasar por Hechos 8:1. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los dos pasajes? Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y Hechos 8:1 dice, y los que fueron dispersados por causa de la persecución a raíz de la muerte de Esteban. Entonces muchos dicen, si la iglesia no hace Hechos 1:8, entonces le toca pasar por Hechos 8:1. No sé, pero a veces creo que Dios usa métodos para mover a su iglesia. Pero yo traigo a colación este pasaje porque yo quiero que usted piense en esto. Imagínese aquellos judíos, primeros cristianos en Jerusalén, cuando son perseguidos. Tienen que juntar sus cosas, lo poco que puedan cargar, porque no tenían carros. Lo poco que puedan cargar y llevar. Imagínense los juntando sus cosas, cerrando su casa y saliendo, huyendo de la persecución. Y mientras van en el camino, al lugar que llegaban, compartían el Evangelio. En el camino donde iban, al que se les acercara, le compartían el Evangelio.
A la persona que se encontraran le compartían el Evangelio. Cuando llegaban a la casa de sus familiares, tal vez, les compartían el Evangelio. Cuando llegaban con gente que los recibía, les compartían el Evangelio. Y el Evangelio se fue extendiendo. Porque incluso las dificultades y los problemas no pueden detener la predicación del Evangelio. El Evangelio no puede ser detenido. Va a triunfar. En cualquier lugar, en cualquier sistema, en cualquier cultura, el Evangelio va a triunfar. Lo único que se necesita es un cristiano dispuesto a abrir su boca. ¿Quieres ser tú? ¿Te gustaría ser tú? Dios nos ha confiado la tarea más grande de la historia humana. Él ha elegido al hombre como su agente. Quizás sus ángeles hubieran podido hacerlo mejor y más rápido. Imagínense que se le aparece una hueste de ángeles como a los pastores en Belén. Todo el mundo creería. Pero el Señor quiere que se le aparezcan sencillos obreros, humildes amas de casa, jóvenes, estudiantes, gente trabajadora, tal vez gente humilde, tal vez gente necesitada, tal vez gente que está pasando por problemas. Pero Dios ha encargado a estos, que donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, no importa lo que estén haciendo, puedan decir: Cristo murió por ti, y Él espera que tú le digas que sí. ¿Podemos hacer eso, iglesia? ¿Podemos hacer eso? En Mateo 24:14 encontramos entonces un mensaje que proclamar: la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Pero también encontramos una misión que cumplir: predicar ese mensaje. ¿Y sabes qué? También tenemos un motivo poderoso. Hay un motivo muy poderoso por el cual tú y yo debemos predicar el Evangelio. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Reina Valera 60, creo que la NBI, la traducción lenguaje actual, traducen: y entonces vendrá el fin. Ese entonces pareciera ser condicional. Si no se predica el Evangelio, Cristo no viene. Y algunos han interpretado el texto en ese sentido. Otras traducciones de la Biblia traducen como la Reina Valera actualizada: y luego vendrá el fin, que no suena tan condicional. Es decir, el regreso de Cristo pudiera no estar condicionado a la predicación del Evangelio. Sin embargo, si lo conectamos con Pedro en la primera carta, me parece que es cuando él dice: no es que el Señor Jesucristo retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que siendo paciente, Él quiere que todo el mundo se arrepienta y que no perezcan. Si conectamos esos dos pasajes con esto, podríamos entonces decir que aun cuando no podemos poner una fecha del fin del mundo y de la consumación de los tiempos, sí podemos decir que hay una tarea urgente que realizar: predicar el Evangelio, para que toda persona tenga la oportunidad de escucharlo antes del fin. Yo una vez platicaba con un hermano y yo le digo: ¿sabe qué, hermano? El otro día yo estaba pasando por cuestiones así como que me sentía medio melancólico, medio nostálgico, medio no sé cómo. Y yo que le digo al Señor: Señor, ¿y por qué no mejor ya vienes y ya nos llevas a nosotros tu iglesia y ya nos evitamos problemas? Yo le dije eso al hermano, y que me regaña el hermano. Me dice: Rafa, si Dios hiciera eso, contestando a tu oración, tú estarías condenando a miles de millones de personas a pasar una eternidad en el infierno. Y luego me dijo: ¿quieres que el Señor ya venga? Evangeliza, gana gente, predica el Evangelio, y entre más gente alcances, mientras más gente escuche el Evangelio,
más cerca estará la venida del Señor. Tenemos un motivo poderoso, hermanos, para predicar. No solamente que el Señor regrese, sino que cuando regrese, la gente haya tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ese es nuestro motivo. No tenemos otro motivo. No se trata de tener la iglesia más grande del mundo. No se trata de ser los más misioneros y los más evangelizadores. Qué bueno si el Señor nos da eso. Se trata de contribuir al extendimiento del reino y a preparar el regreso del Señor. No podemos poner fechas, pero sí podemos decir que tenemos una tarea que debe ser cumplida en tanto que el Señor no venga. Por eso, después de decir esto, el Señor Jesús va a hablar de las parábolas de los siervos, de los mayordomos. ¿Se acuerda? Está adelante. Versículo 45 en adelante. Bienaventurado, en el 46 dice, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciéndolo así. 48. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda, y comienza a golpear a sus compañeros, y come y bebe con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Se da cuenta? Por eso yo le digo, el énfasis de Mateo 24 es la evangelización. Porque nos está llamando, nos está urgiendo a ser gente que evangelice. Y que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo esa obra. No nos encuentre haciendo otra cosa. La parábola de las 10 vírgenes, donde 5 están preparados para recibir al Señor, nos habla también de eso. Como iglesia debemos estar atentos al regreso del Señor. Y atentos quiere decir preparados, trabajando, evangelizando. La parábola de las monedas nos habla de unos hombres a quienes se les entregó cierta cantidad, pero cuando su Señor regresó, hizo cuentas con ellos. ¿Qué habían hecho con lo que el Señor les entregó? Cuando el Señor venga y te diga, ¿qué hiciste con el mensaje del Evangelio que puse en tus manos? ¿A cuántos les hablaste? ¿Qué le vas a decir? Señor, tuve miedo. Señor, no me dio tiempo. Señor, es que no sabía cómo. Señor, es que yo no era misionero. Señor, yo no era pastor. Señor, no tenía el don. ¿Qué le vas a decir? Porque el Señor te entregó algo. Te entregó un mensaje que tienes que continuar propagando. ¿Qué vas a hacer? Tenemos un motivo poderoso, el regreso de Cristo. El Señor va a venir, no lo dudamos, pero mientras venga tenemos algo que hacer, predicar el Evangelio. Nadie puede negar que la evangelización es la tarea principal de la iglesia. Y si no está haciendo esto, entonces no tiene razón de ser. Si Cristo está tardando en su regreso, esa debe ser una motivación suficiente para colaborar en la tarea de evangelizar al mundo. Los que aman la venida de su Señor deben estar apresurando el día para que Él regrese. Y solamente lo hacemos a través de nuestra labor. A ti que estás aquí por primera vez, segunda vez, que tal vez no te consideras cristiano, un día el Señor vendrá. Y tú y yo compareceremos ante Él. Como está escrito, que una vez que el hombre muera, enfrente el juicio. El mensaje que nosotros te estamos dando es, prepárate para ese día. Y la preparación es aquí, hoy. Dile que sí al Señor. Dile que sí. Tal vez tú puedas decir, bueno, pero eso va a suceder, no sabemos cuándo. Tienes razón. Pero hay algo que tampoco sabemos. Es cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia.
no podemos dejar esta decisión para más tarde. Debemos tomar esa decisión hoy. Pablo dijo, este es el día de salvación. ¿Por qué no le dices sí al Señor? ¿Por qué no le dices, un día Él va a regresar y debemos estar preparados? Y tú, iglesia, dile que sí también al Señor y haz tu tarea para que el Señor venga. Hermanos, Jesús vino a este mundo para cumplir una misión: morir por ti en la cruz del Calvario. Y a través de esto ha traído salvación a cada ser humano, en todas las épocas, en toda la historia, que le ha dicho sí a Él. Pero también comisionó a 12, y a través de ellos nos comisionó a nosotros. Nos dio el poder, nos dio el mensaje, y nos entregó la responsabilidad de entregarlo. Si le amamos, si conocemos el mensaje, apresurémonos a entregar ese mensaje a otros. Y a ti que estás aquí, yo quiero decirte, Dios ha hablado y ha entregado al hombre la oportunidad de reconciliarse con Dios. Él ya lo hizo todo por ti, pero ha dejado una cosa para que hagas tú. ¿Sabes qué es lo que ha dejado Dios para ti? La decisión. Eres tú el que decide si dice sí o si dice no. No retrases tu decisión. Si tal vez el día de hoy, al escuchar este mensaje, tú sientes en tu corazón que Dios te está diciendo, que está pidiendo de ti una respuesta, dásela hoy. Dile a Él sí. Dile que venga a tu vida y que tome el control dentro de ese caos, de esa problemática que puedas estar pasando. Pero sobre todas las cosas, que te dé lo que Él ha proveído: perdón de pecados y salvación. Tú que estás aquí, como dijo Pablo, como si Dios rogara a través de mí, yo te ruego, reconcíliate con Dios. Y a ti, mi hermano y mi hermana, que en aquel día, cuando el Señor venga a hacer cuentas con su iglesia, no te halle falto, no te encuentre como un siervo negligente. Cumple tu labor, proclama, dile a la gente, dile al mundo que Dios le ama. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Vamos a orar. Señor, estamos esperando tu regreso. Sabemos que un día vendrás. Tu palabra lo declara así, lo dice así y lo creemos, Señor. Será hermoso ese día. Será hermoso ese día, Señor, cuando por fin veamos tu rostro y tú vengas al encuentro de tu iglesia. Pero también será un día triste, Señor, y de dolor, si es que algunos, o para aquellos que habiendo escuchado tu mensaje, hayan dicho no. Por eso en esta hora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo una obra de convencimiento en los corazones de las personas. Porque, Señor, nadie aparte de ti les puede convencer. Eres tú, Señor, quien convence.
Por favor, permite que de nuestra boca y de la boca de nuestros hermanos y de nuestras vidas también salga el mensaje correcto. Y que la gente al escucharlo lo entienda y al entenderlo lo acepte. Tú eres quien hace esa obra. Y tal vez en esta hora estás hablando al corazón de algunas personas que están aquí con nosotros. Y tal vez dentro de ellos están luchando. Están luchando porque sienten que les hablas, pero hay cosas que les impiden decirte que sí. Señor, yo te pido que no luchen más. Que se entreguen a ti. Que te digan sí. Habla a sus vidas y sus corazones, Señor. Convéncelos. Habla a sus oídos y que escuchen tu voz diciéndoles: con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia. Que escuchen tu voz, Señor, diciendo: ven a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por favor, Señor, que ellos puedan decir: ¿a quién iré? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y que reconozcan que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Bendice a esta iglesia, Señor. Que no desmaye en el trabajo y la misión que les has entregado. Que cada uno de mis hermanos se levante y desde su ministerio, desde su trabajo, desde su ocupación, pueda proclamar a los cuatro vientos: Cristo es Señor y en Él hay salvación. Y que el mundo crea, Señor, a través de ellos. Estamos en tus manos, Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.